Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Los primeros 20 días del año 2023 muestran que la cifra de feminicidios está lejos de disminuir. La última semana, los casos de muertes violentas de mujeres se disparó con terribles casos que conmovieron a todo el país y de los cuales las organizaciones de defensa a los derechos de la mujer piden se esclarezcan, al igual que todos los anteriores. En solo 17 días, Honduras registró el asesinato de al menos 18 mujeres, lo que de acuerdo a las estadísticas de los feminicidios en Honduras incrementan y no solo corresponden a las principales ciudades, sino que se registran en diversos municipios. La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Migdonia Ayestas, notificó que en Honduras una mujer es asesinada cada 21 horas. Dichos datos señalan que las mujeres siguen perdiendo la vida independientemente de la hipótesis. Las mujeres siguen siendo violentadas y sin derechos humanos, expresó Ayestas. Los datos del Observatorio de la Violencia reflejan que el Distrito Central, Danlí, Nueva Arcadia, Puerto Cortés, Santa Cruz, Choluteca, Trujillo, Colón, Roatán y Trinidad son los municipios donde hasta el momento se ha reportado al menos un feminicidio en lo que va del año. En ese sentido, Ayestas indicó que 9 de los 18 departamentos del país se convirtieron peligrosos para las mujeres y aseveró que en 2022 se contabilizaron 284 feminicidios, es decir, que una mujer murió en un promedio de 28 horas. Durante el fin de semana anterior se registraron diversas situaciones que, según expertos, reflejan la terrible situación. Una masacre en la que 3 garífunas perdieron la vida en Puerto Cortés. Un día después, en el hospital escuela, una mujer falleció después de permanecer interna debido a que su pareja presuntamente le quemó el 70% de su cuerpo, dañándole incluso órganos internos. La noche del domingo asesinaron a una mujer en la capital hondureña y el lunes un hombre atacó con arma blanca a una mujer frente a su hijo. La coordinadora residente de Naciones Unidas en Honduras, Alex Shackelford, mencionó a través de sus redes sociales que urge fortalecer y acelerar la Comisión Interinstitucional contra los Femicidios, ya que la violencia contra las mujeres y la impunidad deben acabar ya, mencionó. Buenos días, gracias por estar en la entrevista. Cerramos la semana. Es un tema que lo he abordado varias veces y que lamentablemente no para en Honduras. Hoy vamos a hablar, ha iniciado un año 2023 violento contra de la mujer. Tengo aquí distinguidas invitadas. Voy a saludar a la psicóloga de profesión de calidad de vida, doctora Dilsa Sánchez, bienvenida. Gracias, buenos días. Buenos días a todas las personas que en esta mañana se conectaron para escuchar esta importante información en relación al tema que nos está llevando una preocupación enorme, ¿no? Y es el nivel de femicidios, de muertes violentas de mujeres en nuestro país. Bien, la importancia del tema, porque no solo la Corte Suprema de Justicia, sino también estos temas son importantes para los hondureños y las hondureñas. La comisaria Selma Vázquez es la jefe de unidad de género de la Policía Nacional. Comisaria. Sí, muy buenos días. Estamos aquí, pues, pueblo hondureño, pues, para darles a conocer, pues, algunos de los casos aquí con las compañeras también, igual que hemos trabajado de cerca, pues, y estamos anuentes, pues, a brindarle cualquier información. Gracias. Está con nosotros también la abogada Carla Medal, exdiputada y consultora de organismos internacionales en temas de mujer. Carla. Gracias, licenciado Raúl, por la invitación. Me complace enormemente compartir este espacio con 3 mujeres extraordinarias, apasionadas y entendidas en la materia. Y a usted, población, atentas, atentos, porque qué manera tan interesante de cerrar este enero, Raúl, y también empezar el año. Bien, voy con Migdonia Ayestas, es la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Le agradezco que esté esta mañana a todas mis invitadas, pero Migdonia también, al saludarle, que me diga qué ha pasado al inicio del 2023, cuáles son las estadísticas que maneja el Observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Buenos días.
Buenos días, Raúl, y gracias por la invitación a la doctora Sánchez, a la comisaria Vázquez y a la abogada Carla Medal, amigas que hemos trabajado juntas muchas veces en todos estos procesos de visibilización, sensibilización y sobre todo demanda para que se desarrollen procesos de seguridad y justicia a favor de las mujeres. Y esto es importante establecerlo, que la violencia contra las mujeres es un problema que vulnera la dignidad y los derechos humanos de las mujeres y que se basan básicamente en y las estadísticas lo demuestran, que se basan en las relaciones de poder que históricamente han sido desiguales y que han afectado especialmente a las mujeres y a las niñas. Y esta violencia inicia desde el nacimiento. Ya hemos visto, por ejemplo, el año pasado, un padrastro que le quitó la vida a golpes a una niña de 6 meses, y asumo porque no dejaba de llorar, y vean, y también se vuelve preocupación cuando este año, ya en lo que va de 20 días, en 19 días, son 21 las muertes violentas de mujeres y femicidios que están ocurriendo. Y esto es lamentable porque no importa la edad. Hoy vimos en las noticias una niña de 14 años en El Porvenir, una joven de 21 años, madre de un niño en Jacaleapa, que su compañero mayor de edad le lanzó tiner y después le prendió fuego. Es decir, la violencia contra las mujeres se ejerce con odio y desprecio, pero además con saña. Y de hecho es porque saben que nunca una mujer les va a contestar a un daño, precisamente porque el patriarcado, el control que ejercen sobre el cuerpo, el pensamiento y el comportamiento de una mujer las vuelve sumisas ante los ataques de un agresor. Por eso es que cualquier departamento es el que puede ser víctima, y vemos que, por ejemplo, en este momento Francisco Morazán con 4 víctimas, el departamento de Cortés con otras 4 víctimas, Colón con 2, El Paraíso con 2, Francisco Morazán ya decía 4, Santa Bárbara, Choluteca 2, Escenas, Islas de la Bahía, Lempira. Es decir, cualquier departamento y cualquier municipio puede ser y estar en ese escenas de violencia contra las mujeres, porque en muchos de estos municipios como La Ceiba, Catacama, Choloma, San Pedro Sula, el municipio del Distrito Central, es difícil para una mujer vivir en esos espacios, ya sea en el hogar o en los espacios públicos, porque son los primeros lugares donde está ocurriendo esta violencia. Es lamentable que la mayoría sea con arma de fuego, es decir, la proliferación y el uso de armas de fuego también tiene un componente de que es usada fácilmente porque está en los hogares, está sin registro, muchas veces no hay control de ellas y por lo tanto puede usarse en contra de estas mujeres. Y como usted muestra en la pantalla, también el primer homicidio múltiple, en una escena donde 3 o más víctimas mueren violentamente sin que ellas puedan repeler al ataque, y en este caso el primer homicidio múltiple es de 3 mujeres garífunas en Honduras. Nunca se había visto eso. Y esto es lamentable porque hay mujeres que ni siquiera saben que están siendo enamoradas, que están gustándole a alguien, que es pareja o que es la pareja de alguien, y que esas mismas personas son las que les van a quitar la vida, porque la mayoría, es decir, en un 100% de los casos, son hombres en su condición de parejas, exparejas, enamorados, pretendientes o vecinos, los que les están quitando la vida a las mujeres. Y solo para citar un ejemplo, entre el 2012 y el 2019, y podemos traerlo hasta el 2021, son el 60% de las muertes violentas de mujeres son femicidios. Es decir, que la condición es un problema de género, porque son mujeres y porque tienen a un hombre que es controlador, que cree que tener el poder y el uso de la fuerza y lo ejerce en contra de las mujeres. Sí, voy ahora con la comisaria Selma Vázquez. Sí, muy buenos días. Solo algo le decía yo a la abogada Carla, que van más muertas mujeres que días que han transcurrido, porque van 21 mujeres muertas y 20 días. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ve la policía? ¿Qué se ha investigado también sobre estas mujeres garífunas?
Sí, muy buenos días. En el caso de Puerto Cortés, que es donde es la muerte múltiple de las 3 personas que llevamos en el año 2023, ¿verdad? También tenemos otros casos como otros departamentos, que solo hay 1, 2, ¿verdad? A hacer un total de 21 hasta la fecha del día de hoy, ¿verdad? La Policía Nacional igualmente continúa, ¿verdad?, en lo que son las labores investigativas, ¿verdad?, sobre cada uno de los casos, pero para dar pues con la información acerca del por qué, ¿verdad?, se dan este tipo de casos. En algunos casos ya van algo avanzados, ¿verdad?, en lo que es el área investigativa, y pues se continúa trabajando con la labor de proyecciones en las diferentes comunidades. Si bien sabemos, las muertes de mujeres no se dan solo en el área urbana, también tenemos en el área rural. Entonces tenemos muchos factores en los cuales pues tenemos que ir trabajando como policía, tenemos que ir trabajando como comunidad, tenemos que ir trabajando como sociedad. Doctora Silvia. Dilcia. Dilcia, perdón. Sí. Bueno, podríamos decir, y quiero agregar algo bien importante, comisionada y compañera aquí en el estudio, que necesitamos y vemos como organizaciones que hay muy poco apoyo, ¿verdad?, a nivel de investigación. Si usted bien nos dice, ¿verdad?, que las investigaciones han avanzado, pero también vemos que hay una deuda con todas las mujeres que fallecieron el año pasado, que suman 311 mujeres, según las estadísticas, en donde la mayoría están sin tener al asesino o a los asesinos presos. Entonces, se goza de impunidad. Vemos esa dificultad, nosotras que trabajamos en el tema de violencia, en la prevención y en la atención directa a las víctimas, vemos que hay más desprotección. Requerimos que hayan más investigadores en ATIC, en el Ministerio Público, que atiendan esos casos, porque se está trabajando con las uñas. Y creo que la comisionada pues lo sabe, ¿no? Es una situación crítica y a la fecha, como dijo Migdonia, que 21 mujeres van ya asesinadas en este año 2023, nos llena aún más de preocupación, ¿verdad?, a la organización que trabajamos y que referimos a los refugios, el poco acceso a las mujeres muchas veces de esa justicia digna, ¿no?, y de tener un espacio donde protegerse. San Pedro Sula, Puerto Cortés, tiene refugios cerrados. Abogada Carla Medal. Bien, cuando se habla de violencia hacia las mujeres, adolescentes y niñas, es pertinente que estemos en acuerdo que para una problemática de esta naturaleza, en donde se hace esta terrible comparación, que hay más muertes violentas hacia mujeres, adolescentes y niñas que los días que llevamos del año, espacios como estos, donde intervienen medios de comunicación, Asociación Calidad de Vida, Policía, UNA, Observatorio Profesional del Derecho, son una muestra que para abordar la solución a la violencia se necesita del trabajo articulado interinstitucional. ¿A qué nos referimos como esto? Estamos a días para que se empiece el proceso de elección de una nueva Corte Suprema de Justicia. Hemos escuchado también otros procesos que se están llevando en la Secretaría de Educación, en fin. Y cuando hablamos entonces de violencia, ahí entra el tema de la impunidad, que lo mencionaban ustedes. Más del 95% de las muertes violentas están en la impunidad. La justicia hondureña está en deuda con la población. El Ministerio Público, la Unidad de Investigación de los Femicidios, una de las principales críticas ha sido, por ejemplo, que el presupuesto no ha llegado a donde tiene que llegar. La DPI, por ejemplo, las personas encargadas de recibir esas denuncias no están recibiendo el acompañamiento, las asociaciones. Entonces, es un tema profundo, es una problemática real, pero con el hecho de que estemos en acuerdo que se requiere de un trabajo articulado en donde intervengan diferentes instituciones para que podamos reducir los índices de impunidad y con esto sentar precedentes, para que se pueda abordar desde la perspectiva de la prevención,
¿Qué actores pueden intervenir para reducir todas estas cifras? La Corte. ¿A quién le corresponde en Honduras impartir justicia? Cuando se presenta ya una demanda por violencia doméstica, por maltrato intrafamiliar, ¿a quién le corresponde llevar a cabo todos estos procesos? ¿Cuál es el acompañamiento de la defensa pública? ¿Cuál es el acompañamiento al Ministerio Público? Así que eso para empezar, Raúl. Según el Observatorio de la Violencia, cada 21 horas se registra un femicidio en Honduras. ¿Estamos igual que antes? ¿Está más crítica la situación, Migdonia? Sin duda está más crítica la situación, está empeorando, por eso es que es un llamado de alerta. Estamos iniciando el año y a cada 21 horas con 3 minutos está perdiendo la vida una mujer, y lo grave de esto es lo salvaje que está siendo, quemada en homicidios múltiples, una docente que trabajaba en un instituto en Danlí, en una aldea de Danlí, está perdiendo la vida. Y lo grave, como ya lo decían, es el hecho de que las primeras 24 o 72 horas son esenciales para un proceso de investigación y para la búsqueda de las pruebas para saber quién es. Y obviamente, como ya decía, si la mayoría de los casos son femicidios, entonces sí sabemos quién es, o por lo menos en la comunidad donde vive, como Jacaleapa, Las Ánimas, en Dalí, sí sabían quién era. Sí sabía quién era su pareja, su compañero de hogar, y que alguna de ellas hasta lo entregó la familia. Y esto es lo que es un llamado de atención a las autoridades, que la investigación científica, por eso uso siempre la palabra científica criminal, porque tiene que sustentar pruebas, es esencial en este país. Y se requiere, en este caso, unidades de investigación de muerte violenta de mujeres y femicidios, porque de lo contrario siempre van a seguir siendo hombres que no conocen sobre el tema o que no son sensibles a la problemática los que van a estar desarrollando investigación, y van a decir, como leí en algún momento, decir, es que hay que cambiarle la forma de vestir a la mujer, es que hay que decirle que no anden en la noche, porque eso es parte de las justificaciones de los agresores para que no se les judicialice. Por lo tanto, es importante el hecho de que se tomen las medidas. Ya la presidenta de la República dijo que las mujeres no estábamos solas. Entonces, eso significa que estamos acompañadas de una institucionalidad que debe prevenir, que debe proteger los derechos de las mujeres. Y la doctora Dilcia lo decía, es que las casas refugio, ¿qué es? ¿Qué es las casas refugio para mí? Un lugar donde la mujer que pidió auxilio al 911 sale de su hogar para no ser víctima o no ser víctima mortal de la violencia femicida. Y ahí es donde no le estamos dando esa importancia, porque recuerden, muchos de los hombres, que en ese afán de controlar a las mujeres, les quitan hasta las redes de amigos. No te lleves con fulana, esa no me gusta, no vas a salir, no vayas a tu casa. Es decir, las quieren tener en una burbujita y encerrado así, porque es la forma más fácil que encuentran de ejercer la violencia física, psicológica y muchas veces sexual, porque al no tener los conocimientos, las mujeres y la formación, entonces pocas veces denuncian estos hechos. Por eso es que es importante evidenciar y el pronunciamiento de, por ejemplo, de las Naciones Unidas sobre la preocupación y de que se atienda y que las unidades o las instancias de investigación hagan lo que corresponde a inicios de año, es importante porque va a sentar un precedente. Mire, en los últimos años, son 7,083 muertes violentas de mujeres hasta el 2021, 330 en el 2021, y ya decía, nosotros en este momento tenemos contabilizadas 299 en el 2022. Obviamente tenemos muchos casos que van a sumar las autoridades que corresponden para evidenciar que este es un problema muy grave. Estamos ahora de iniciar un nuevo fin de semana. Al menos 5 mujeres murieron de forma violenta el fin de semana anterior. ¿Qué ha hecho la policía sobre esto? ¿Qué investigaciones? ¿Qué capturas? ¿Qué se ha logrado?
Sí, la Policía Nacional, igual como le decía, trabaja anuentemente en lo que es en el área investigativa, ¿verdad? Sobre cada caso, en cada departamento donde ha surgido pues una muerte violenta de mujer. Hay algunos casos que van avanzados que por cuestiones pues investigativas no se pueden dar de repente a conocer, pero sí se trabaja anuentemente en el área investigativa. Si bien es cierto, como cualquier ente tenemos falencias, ¿verdad? Pero igual tenemos esa preocupación, igual como cualquier institución, sobre lo que es la muerte de violentas de mujeres, igual que pues las muertes de otra persona, ¿verdad? Entonces, como Policía Nacional igual estamos anuentes a trabajar en cada uno de los casos, a trabajar anuente con cada una de las organizaciones, con cada Secretaría de Estado, porque la problemática de violencia no solo es directamente de la Policía Nacional, sino de cada ente que haya en la comunidad, del Estado en sí, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer, como quien dice, un trabajo en equipo para poder brindar ese apoyo necesario que necesitan nuestras mujeres y para poderle dar ese tratamiento integral en cada uno donde cada mujer que es violentada pues asista, porque algunas veces de repente por desconocimiento, de repente porque no tiene la mayor información, no acude a una casa refugio, por decir así, no acude a una posta policial, o de repente porque no tiene el asesoramiento necesario por parte de familiares, por parte de amigos, pues no acude a una ayuda necesaria para poder pues evitar lo que es la muerte en una mujer. Sí, doctora. Bueno, creo que lo que dijo la comisionada es fundamental, ¿no? El hecho de que las alianzas se den, de que hagamos un trabajo articulado, ¿verdad? En ese sentido, y que la mujer sobre todo, ¿verdad?, recibe el apoyo fundamental de las autoridades, porque ellas son las que remiten a esos espacios de seguridad. Realmente la mujer, al llegar a hacer la denuncia y quien la atiende tiene conocimiento de ese espacio, es una vida que se protege y a sus hijos e hijas también. Nos preocupa el hecho de que muchas veces la mujer no llega a tiempo, ¿no? Y en ese sentido, pues esa comunicación tiene que ir directa, ¿no? Constantemente y buscando esa integralidad pues, de las funciones en ambos. Abogada Medal. Si me permiten leer de manera textual un mensaje que acabo de recibir y me dicen: abordar ese tema no es comida de trompudo. De acuerdo, tiene que ser un tema, tiene que ser interinstitucional, comenzando, como lo decía usted, licenciada, por la familia. No permitir que las hijas estén aisladas de la familia. Esto me lo envía una psicóloga, y es que efectivamente cuando se habla del trabajo articulado y del trabajo interinstitucional, hablamos del eslabón más sólido en una sociedad llamado familia. Por otra parte, hay algunas cifras alarmantes que sustentan el porqué de la importancia de conectarnos 1 hora, 50 minutos a conversar sobre cómo podemos abordar esa temática. Y es que en el 2022, cada 3 horas, una niña o mujer presenta una denuncia de abuso sexual. Cada 3 horas. Imaginémonos cuántas veces al día una niña o una mujer está acudiendo al sistema judicial de investigación, a la policía, a presentar una denuncia, a pedir auxilio, porque ha sido sexualmente agredida. Y ahora imaginémonos todas las mujeres, niñas, adolescentes que no van a presentar esa denuncia por temor, por vulnerabilidad. Y esto entonces nos conlleva a la normalización. ¿Cuánto daño le está haciendo al país la normalización de la violencia? Es común ya ver en primera plana, en los diferentes medios, esposo mata a su hija mientras dormía con su hijo.
El NEPAERA salió el año pasado en primera plana, que nos impactó también como cooperación internacional, que en los diferentes medios en primera plana estaba el asesinato de una mujer con su niña menor de edad. Y esto entonces está llevando a que lo normalicemos, a que veamos que es parte de la cultura, y por eso entonces es que esta mañana hacemos un llamado a los congresistas. Enero es un mes trascendental para la vida de los hondureños en general y de las mujeres en particular. Necesitamos una Corte Suprema de Justicia que entienda la necesidad de priorizar en la agenda y de poner en la mesa de debate la reducción de todos esos índices de impunidad. Cuando se preguntan ¿por qué? ¿Por qué exigir una corte con paridad? Es decir, ¿por qué exigir que la corte sea integrada por 50% hombres y 50% mujeres, indistintamente de que en el pasado ya hayamos tenido cortes incluso presididas por una mujer o integradas en su mayoría por la mujer? Porque difícilmente se puede defender lo que no se conoce. Y necesitamos a magistradas y magistrados en este poder del Estado, en el tercer poder del Estado, entendidos en la materia y que entiendan que cuando hablamos de un femicidio estamos hablando que se están arrebatando la vida de las mujeres hondureñas. Y no solo eso, se están arrebatando la vida de estos menores que generalmente quedan al cuidado de un familiar o de una tía o de una abuela que no tiene la capacidad económica, que no tiene la energía para cuidar a este menor. Sí, voy a la colonia 21 de octubre, aquí en Tegucigalpa, don Máximo Canizales. Buenos días, adelante por favor. Buenos días, licenciado. Fíjese que mi preocupación es, estoy viendo el canal, mi preocupación es que tengo una hija aquí, vive en la colonia 21 de octubre, sector 1, que se casó se metió a vivir con un muchacho ahí que es alcohólico y drogadicto. Entonces él no trabaja, él la tiene amenazada y no paga nada, pues no le da comida ni leche a los niños. Entonces cada vez que llega la amenaza que yo tengo miedo que la vaya a matar, ¿va? Pero yo le digo a mi hija que vaya a poner la denuncia. Yo estoy preocupado, yo soy una persona de 72 años, ¿va? Yo vivo solo, aquí en la 21, en el sector 9. Entonces, me importa el debate que tienen ahí, la preocupación que tienen las panelistas, porque me interesa, yo no sé si poner la denuncia, pero mi hija no me apoya. A mi hija yo le digo que vaya a poner la denuncia y no me apoya, pero todos los días sufro yo de preocupación, porque él hasta incluso vivía ahí por el kinder, ni la familia él lo quiere, y entonces ya refugiado ahí donde mi hija y la tiene amenazada. Entonces él incluso estuvo detenido por vender droga. Entonces mi hija tiene 36 años, tiene 3 hijas, ya 3 hijas con la hija de él que tiene 1 año y medio. Pero no le provee ni leche ni nada, sino que lo que le produce a él es violencia, pues. Y entonces mi hija se respalda con mi nieta, mi nieta, con la tiernita. Entonces yo no he actuado porque no me apoya mi hija y tengo miedo, pues, también comprometerme yo, pues. Entonces, agradezco que estos programas se salgan así a la televisora, porque yo no sé dónde poner la denuncia, ¿va? Entonces, necesito que me aconsejen a ver qué puedo hacer, porque, bueno, yo estoy escuchando lo que sí, pudiera ir a poner la denuncia al Core 7 o al Ministerio Público, dice, pero yo no sé qué hacer, pues. Y si me lo echo de enemigo también tengo miedo, pues, porque él se lleva bolos con los bolos ahí del kinder,
y se drogan también, se cruzan, y entonces cuando se cruzan, pero casi todo el tiempo es ese problema en la tarde cuando llega él ahí. Y yo hasta me he salido corriendo y preocupado porque yo soy una persona de la tercera edad, ¿va? Pero también no me siento tan débil, pero no me tengo miedo de comprometerme, pues. Entonces le agradecería a los panelistas, no sé a quién dirigirme, para que me dieran consejos para qué puedo hacer, pues, porque no quiero enemistarme, no quiero que esto que ¿cómo se llama? Que comprometerme, pues, o que vaya a hacerle un daño a mi hija, que tantos casos que están viendo. Se me ocurre hablar con la comisaria. No Sí. es fácil esto que está planteando él. Sí, muy buenos días. Es una cuestión bastante difícil, bastante compleja, pero sí, igual decirle al señor pues que se aboque a la posta policial más cercana, que se encuentre ahí cerca de donde él vive, para que se le pueda brindar el asesoramiento y, si es posible, el acompañamiento para que se le pueda apoyar a la hija, ¿verdad? No le podía dar muchos detalles porque habría que conocer de cerca, habría que entablar una conversación tanto con él como con la persona, pero sí decirle que puede abocarse a la posta policial más cercana, o en caso pues puede llamar al 911 para que acuda pues una patrulla de emergencia y pueda brindarle el apoyo necesario. Agregar también que de Organización Calidad de Vida nosotras podemos facilitarle a las mujeres la atención psicológica, porque recordemos, no todas las mujeres pueden o se sienten capaces de hacer una denuncia. Hay demasiado miedo, hay una manipulación permanente de parte del agresor, y es necesario trabajar también desde el área psicológica para que ella pueda sentir esa capacidad, ¿no?, de hacer una denuncia en ese caso, ¿no?, en donde él menciona alcohol y drogas, en donde hay vulneración de derechos a sus hijos e hijas. El señor también de una u otra manera está siendo víctima de esa violencia, ¿no?, al ver a su hija de manera impotente y no poder hacer nada. Así que nosotras también nos ponemos a la orden. Voy a dejar el número de atención. Dime el número. 8941-2552. Don Máximo me puede llamar. 89 41 2552. Se le atiende directamente a la víctima y nosotras podemos darle asesoramiento también en la parte legal y psicológica, ¿no?, que requiere urgentemente. ¿Abogada? De acuerdo, don Máximo, solo asegurarme que por favor haya copiado bien el número, traiga lápiz, papel, porque este es el objetivo de espacios como estos, y si me permiten voy a repetirlo. 8941-2552, Asociación Calidad de Vida. Ellos van a apoyarle con la asistencia psicológica, y también usted puede ir a interponer una denuncia. La denuncia se interpone en la posta policial más cercana. Esa es precisamente la realidad de lo que muchas mujeres están viviendo. Esta llamada, este caso complicado, complejo además, es una poca representación de la importancia del trabajo interinstitucional, de la normalización de la violencia. Y es que cuando hablamos de normalización de la violencia, recogiendo un elemento de la llamada, muchas veces la abordamos desde la perspectiva de la tercera persona. Es que cuando miran en primera plana ya se normaliza, pero lamentablemente la violencia también está siendo normalizada a lo interno del núcleo, a lo interno de la institución, a lo interno de la persona misma. Es parte de, yo lo vi en casa, ese fue el ejemplo con el que crecí, mi mamá, mi hermana. Es importante. Y realmente esa es una de las cosas que tenemos que trabajar desde el área psicológica, sacar a la mujer de esa idea de normalización y ver cómo ellas también, desde su espacio, desde sus redes de apoyo, puede salir adelante, ¿no? No es fácil, requiere su tiempo y requiere ese apoyo constante de las personas más cercanas. Lastimosamente, por seguridad también muchas veces la familia se hace un poco de lado, ¿verdad? Así que es importante que ella vea
que desde otras instancias también puede recibir ese apoyo, como asociaciones, ¿no? La policía y los entes responsables para cuidar su integridad personal. Licenciada Victoria. Sin duda, me parece muy ejemplarizante este caso, que un hombre en calidad de padre reconozca que su hija está siendo víctima de la violencia y que se siente impotente ante el problema porque la hija no está sensibilizada, no conoce sobre esta problemática y cree que está bien, que es natural. Vivir así se vuelve un problema y hay que recordar que esa violencia se basa en las relaciones de poder que históricamente han sido desiguales. Y ahí un llamado de atención a los padres y madres de familia para que no les ocurra el mismo caso es que deben saber cómo educar a los niños y a las niñas en el hogar. Y esto es importante porque hay muchos factores que sustentan esta violencia contra la mujer. El primer factor es la forma como nos educan en la casa. Es decir, nos educan las niñas para la casa, usted barre, trapea y lava la ropa porque esa es la tarea. Y los hombres hay que buscar qué hacer fuera de la casa porque esa también. Es decir, los roles y los estereotipos de género se nos enseñan en el hogar. Pero también, más allá de eso, cuando se va a sostener una relación de pareja, se nos ha enseñado que los hombres sirven para mantener a las mujeres. Es decir, la dependencia económica y la dependencia emocional juega en contra de las mujeres. Por eso es que es importante y se aboga por la igualdad de derechos y la autonomía de las mujeres. Pero también muchas mujeres que naturalizan esta violencia y que por falta de saber qué es y bueno, y además se vuelven insensibles ante el fenómeno porque son mecanismos psicosociales de la violencia, se creen responsables de esas relaciones fallidas. Y por eso es que no denuncian, porque justifican al agresor. Yo tuve la culpa, yo no le di la comida a tiempo, estaba helada, no le planché. Es decir, esas justificaciones hacen que una mujer crea que los hombres tienen que castigarla, que maltratarla, y ella siendo víctima de violencia psicológica y violencia física. Por eso es que es importante. Y lo otro que da cuenta de estas violencias es las rupturas en las relaciones. Cuando una mujer se quiere separar de un hombre, y hemos visto muchos de esos casos, lo que dicen es, si no es mía, no es de nadie, y por lo tanto la matan. Porque creen ese poder, cree tener y ser el dueño del cuerpo, del comportamiento y de las acciones o del comportamiento de las mujeres. Por eso es importante esta interinstitucionalidad que ustedes dicen. Y ahí yo incluiría a la Secretaría de Educación, porque tiene que enseñarles a las profesoras la no violencia, pero porque tiene que enseñarles. Estos profesores tienen que trasladar o enseñar a los niños y las niñas la igualdad, la no violencia, la violencia de género, las relaciones de poder, es decir, enseñarles para que se traduzca en un derecho fundamental, la igualdad entre los hombres y las mujeres. En la familia también es importante, por eso vean, no solo es la Secretaría de Seguridad, no solo es la Corte Suprema de Justicia para que no haya tanta impunidad en Honduras, para que no haya mora judicial y para que las investigaciones sean sustentadas. Es que hay que hacer un trabajo de prevención de violencia. ¿Quiénes deben hacer ese trabajo de prevención de violencia? La Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud. Mire, ¿cuántos casos llegan a los hospitales, que hay un problema en los hospitales, de mujeres que están siendo víctimas de violencia? ¿Y qué dicen cuando llegan a los hospitales para que no capturen a sus maridos? No, que se cayeron, llevan con un morado y dicen, no, es que pegué en la pared, es que fue en la esquina de la pared de mi casa, en la silla, en la mesa, es decir, justifican al agresor. Por eso es que es importante el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil también, porque tratan y trabajan para sensibilizar a las mujeres a que no más violencia. ¿Por qué? Porque la violencia se da a lo largo de la vida, ya les dije, desde la niñez, de la forma como nos educan, hasta la adultez, cuando establecemos una relación de pareja o una relación sentimental o en el trabajo con el tema del hostigamiento laboral y sexual. Es decir,
son múltiples los factores para que una mujer sea víctima de la violencia y sobre todo para que no tenga estas condiciones cuando denuncia y no se haga lo que corresponde para responsabilizar a los agresores que generalmente son hombres. Por eso es que se requieren, como ustedes decían, políticas públicas claras, pero aunque hay muchas leyes que generalmente sirven de papel mojado. Si las autoridades no tienen la decisión política de aplicarla, entonces de nada sirve. Por eso es importante estos temas y enseñarle a los padres y madres de familia en la base de la sociedad, que es la familia, que aprendan a educar para la no violencia y una disciplina positiva en los niños y las niñas, porque generalmente es una disciplina coercitiva, así lo mando, así lo quiero, así lo haré, y el objeto de esto es mi voluntad, y por lo tanto, entonces vemos que la autoridad se impone y no se discute ante una autoridad, y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar para que las mujeres tengan la posibilidad de que puedan cambiar estas violencias que generalmente quedan en la impunidad y primero porque no las denuncian, porque no la conocen. ¿Cuántas llamadas al 911 hay en los últimos años? 100,000 de violencia doméstica y violencia intrafamiliar. ¿Tendrá la capacidad del Estado para procesar 100,000 denuncias que llegan? Entonces ahí es donde es importante poder analizar estos temas y poderles enseñar las medidas de prevención en la familia, en las organizaciones, en el ámbito laboral, en la escuela y en los centros de salud. Sí, voy al sur del país. María Sánchez está desde Choluteca. Buenos días, María. Buenos días. Buenos días y bendiciones a las personas que están en el programa. Es un programa, pues, fíjense que de gran ayuda para muchas personas, para muchas mujeres. Y soy mujer y le voy a decir el caso de una vecina que nosotros tenemos aquí. Esta muchacha es una joven de 2 niños, pues el niño mayor se lo tiene su abuela que ya murió hace 40 días, y la muchacha parece que está bajo, ¿cómo se dice? Su marido intimide a ella, diciéndole que la va a matar si lo denuncia y eso. Incluso hace como 2 días le dijo, yo ya maté uno, le dije, y por eso yo me fui para México. Viene su tía y me pregunta, ¿usted cree eso lo que él dice? Y yo le digo, no, porque si él hubiese matado a alguien, él no anduviera tan tranquilo por ahí para allá, y para acá, para arriba y para abajo, como dicen de aquí nosotros hondureños, del timbo al tambo. Entonces, esta muchacha hace un año creo, más o menos, su brazo izquierdo parece que es, no recuerdo mucho, tiene quebrado del puño hacia arriba, tiene como unos 5 dedos de un dedo, e incluso le colocaron una platina, donde el ortopeda le dijo en el hospital, cuando ella fue, ¿qué te pasó? No, que estaba jugando con mi marido y él se me dobló el brazo. Entonces el doctor le dijo, no, vos me estás engañando, ¿por qué no me decís la verdad? No, doctor, no me pasó nada. Entonces vino ella a su casa y yo le dije, oye, ¿por qué mentiste? ¿Por qué mentís? Sos una muchacha que tenés tu profesión. ¿Por qué estar con un hombre perdónenme ustedes, por un plato de comida? ¿Por qué no trabajás? Sometete a un trabajo. Estudiaste para salir adelante, sacar a tus hijos adelante. Los niños que ella tiene sufren de la violencia de ellos dos, donde se tratan lo más pesado, donde yo le digo, bajen la vocecita, porque he sido como su consejera a estas personas, psicológicamente le digo, bajen su vocecita y si van a discutir, váyanse a una parte donde los niños no escuchen. Los niños han aprendido lo mismito de ellos. Creo que hasta las violencias en los muchachos, cuando ellos se van a la calle, se van porque no aguantan a sus papás en la casa, pero dicen como perros y gatos, pero a veces son más educados los gatos y los perros, discúlpenme. Entonces, esta muchacha, casualmente, ayer tuvo 2 choques con el muchacho. Yo fui a visitarlas, porque conozco un poquito de las cosas de Dios. Entonces, fui a visitarla. Cuando el muchacho vino y le trató como él quiso, no voy a decir las palabras, ella también igual. Ella venía como huyendo a la casa porque fueron a platicar allá, porque hace unos meses ella le puso
¿cómo se dice? Que restringen a 1 metro, 2 metros, no sé cuánto, para que ellos no lleguen a la casa, pero ese muchacho sigue llegando, continúa llegando, porque siempre le lleva su porcioncita de pollo. Entonces yo le digo a ella, por una porcioncita de pollo, ¿te dejas humillar? ¿A dónde está la educación que a vos te dieron? Tus padres dejaron de comer por darte a vos, ¿qué pasó con vos? Y yo le digo, levanta tu cabeza, date a valorar, sos joven, mírate en un espejo, qué bonita sos. ¿Por qué no te valoras? Mucha violencia en esa familia. Cuando la señora murió, la mamá, la abuela de ella, que fue que la creció, sufrió mucha violencia y tiene un hijo que también es su papá de la muchacha esta que estoy hablando, es borracho, no sé qué más podrá usar porque viene pateando puertas. Y como vecinos nosotros escuchamos todo. Y como dijo ahí la muchacha que está ahí en el estudio, no denunciamos porque no queremos que nos vayan a venir a quebrar las tejas, las ventanas, los carros y eso porque quedan en la calle parqueados. Y no denunciamos eso. Y siempre nosotros decimos, no, con tal que no se meta con nosotros. Eso. Pero en mi caso personal, a mí me molesta lo que yo veo en esa casa. Entonces han venido a traer a su papá también de esa muchacha por violencia cuando las amenaza con machete. Y yo casualmente ayer yo le dije a ella, denuncien, vayan a la policía, díganle al oficial que esté en turno, por favor, no vaya a decir que yo vine, que yo denuncié, porque investigan quién fue a poner la denuncia y luego los problemas son con la persona que puso la denuncia. Entonces, ¿cómo evitar esto? No sé cómo, ¿verdad? Entonces esta muchacha sigue sufriendo y yo le dije, pues la tía ayer la tía de ella se metió en la discusión que ellos tenían de palabras muy grandes y yo estoy a la par de la tía platicando con ella, dándole consejos psicológicamente. Cuando ella se mete y grita, yo le digo, no grites, déjalos a ellos que arreglen su problema. El muchacho venía detrás de esta muchacha a quererle a hacer algo, creo, y él se detuvo cuando me miró a mí, se quedó atrás de un cerco y no entró a la casa donde yo estaba. Y yo le dije a la muchacha después, ¿sabes qué? Él no entró porque yo estaba. Y habían personas que iban a observar lo que él iba a hacer, a darte una cachetada, no tal vez a matarla, me explico, no, pero un empujón, creo. Pero los niños que ella tiene sufren todo eso. Y estos niños tratan a su tía y a su mamá de la manera que este muchacho trata a ella. Ellos están grabando todo. Yo regaño al niño y le digo, oye, búscate un libro, mira, ponete a leer. ¿Qué pasó con vos? ¿Qué estás escuchando todos los gritos de la demás gente? Ellos están contaminados con esas palabras grandes que escuchan ahí. Entonces, en el caso de esta muchacha, está intimidada por este muchacho. Y por lo otro, pues, que le trae comida, como decimos. Entonces yo le digo, por un bocado de comida no te vayas a permitir que este hombre te mate. Porque él dice, el muchacho del marido de ella dice, esta familia yo me la paso y me la saco, por no decir más palabras. Entonces yo le digo, ¿por qué esas humillaciones? Vete a los juzgados también, habla con el juez, que es muy amigable. Licenciado, ¿qué puedo hacer yo? Ayúdeme, por favor. Voy a dar una orientación. Pero ella no hace eso. ¿Qué se puede hacer en ese caso con esta familia? Porque yo soy una de las que más observo esos problemas. María, permítame. Hola. Que la doctora quiere decirle algo. María, dentro de los espacios de atención que tenemos, las redes de mujeres en Choluteca, existe un centro que se llama CAIN. El CAIN es una organización que está ubicada justo en la parte de atrás de la posta que está en la iglesia católica de la catedral. No recuerdo el número de teléfono, por eso no se lo puedo facilitar, pero ella puede ir ahí y todas las mujeres de la zona de Choluteca pueden asistir al CAIN, en donde se les va a dar una atención en cuanto a asesoramiento legal, asesoramiento en orientación psicológica también, mujeres que están capacitadas, que pueden orientarle el proceso de qué hacer, porque lastimosamente, como hemos dicho desde el inicio del programa, las mujeres no hacen o aguantan una situación porque quieren o toleran por un plato de comida nada más. Hay muchos factores que están atrás de esto que las lleva a permanecer en la violencia. Es necesario que exista esa, obviamente, solidaridad, empatía de parte de las personas que le apoyan y que le quieren y que están cerca, ¿no?
sobre todo por ese tema del maltrato familiar que sufren los niños también. Entonces yo la invito a que le diga a su amiga que pueda ir a ese lugar, puede llamarme al número que dejaron en la pantalla y yo le puedo dar más referencias de esta organización que está en Choluteca y se le puede dar un apoyo puntual, ¿verdad? Igual referir a refugios si es necesario a las mujeres en la zona y que necesitan un apoyo urgente, ¿no? Y su amiga lo requiere, ¿verdad? Sobre todo porque ya este ciclo de violencia en ella lleva, me imagino, muchos años, que se ha normalizado, como hemos estado hablando, como se ha compartido, y que lastimosamente si no busca ayuda, muchas terminan en muerte, ¿no? Muerte por femicidio. Así que anote el número y ahí podemos hablar al respecto y darle una mayor orientación a dónde ir. Igual no olviden, no la denuncia, que es fundamental. Repite el número. María. 8941-2552, ahí está en la pantalla. María. Bendiciones. Yo voy a ayudarle a ella, voy a ir a investigar atrás de la iglesia, cerca de la alcaldía, creo, ¿verdad? Caín se llama en la oficina. Yo voy a hablar con ella para darnos, como decimos popularmente, una vueltecita y investigar ahí para el asesoramiento de ella, ¿ok? Gracias, María, y gracias por estar cerca de ella. Recordemos que las mujeres necesitan personas que las impulsen a salir de la violencia. La crítica no ayuda mucho, ayuda más es la orientación, el estar ahí, aunque ella parezca difícil que salga de ello, pero al final el tener una red de apoyo es crucial para que esta mujer pueda salir de una situación tan grave como es la violencia doméstica o cualquier otro tipo de violencia. Quería agregar también, y aquí alguien me escribió, y no se nos puede quedar por alto desplazamiento forzado por violencia que sufren las mujeres en nuestro país. Y creo que es un tema que debemos también tener en la mesa y realmente es triste la cantidad de mujeres que huyen del país a raíz de la violencia doméstica, no solamente por pobreza, no solamente por maras, sino también por un agresor que está al interior de su casa, que quiere matarla y que no tiene o no siente ella un respaldo y huye, ¿no? El desplazamiento forzado por la violencia es una pandemia más que nos lleva a irnos del país, a muchas veces llevar nuestros hijos en un camino inseguro, incierto, que no todas llegan, ¿no? No todas llegan, no solamente a Estados Unidos, también a España, a otros países de Europa, en donde la mujer tiene que emigrar sin quererlo, ¿no? Y lo hacen por cuidar su seguridad y la de sus pequeños. Bien, continuamos. La abogada Carla Medal me ha enviado 20 preguntas para empezar el día, dice, y también, abogada, si nos explica. De acuerdo, de manera breve, licenciado Raúl. Usted, televidente, se preguntará, pero ¿por qué hablar de los femicidios y no de los homicidios que también están a flor del día? Bueno, esas 20 preguntas puede hacerle captura de pantalla, por el tiempo no las podemos leer todas, pero es un excelente ejercicio que nos permiten reflexionar en el porqué de la creación e implementación de políticas públicas, del trabajo interinstitucional y demás que promuevan una vida libre de violencia. Algunas de ellas, hombres y mujeres, preguntan: ¿me han silbado en la calle? ¿Me han seguido en la calle, universidad, espacio público o privado? ¿Me han tocado sin permiso? ¿Me han dicho algo obsceno? ¿Me han tirado piropos en la calle? ¿He sido amenazado? ¿Me han bajado el autoestima con un comentario? ¿Han compartido fotos mías sin mi permiso? Etcétera. Lo que los estudios indican, y también agradecer a Sergio Bar de ONU Mujeres por insumos como estos, es que las más afectadas en el día a día y la normalización de la violencia afecta más a las mujeres, adolescentes y niñas. Este es un ejercicio
que, repito, nos invita a la reflexión del porqué de la importancia de continuar con espacios como estos, que además de la sensibilización más importante, están sirviendo para salvar vidas. Solo esta mañana hemos tenido ya 2 llamadas de los cientos de mensajes que también se van a seguir recibiendo y que con eso se está contribuyendo a, repito, salvar vidas. Sí. En esa siguiente imagen podemos observar la famosa caja de la masculinidad, y es lo que la licenciada y mi amiga Migdonia y Yestas mencionaban recientemente, los famosos estereotipos y la crianza desde la familia. Y lo que conocemos es que el hombre no llora o expresa emociones. El hombre es agresivo o dominante, no demuestra miedo o debilidad, le gusta tener el control de todo, es valiente, fuerte, atlético. Ese es un pequeño ejemplo de la crianza que tanto está afectando la falta de una promoción de una vida libre de violencia, licenciado Raúl. Doctora. Quería agregar que nosotras como organización trabajamos las nuevas masculinidades, ¿no? Entramos en procesos con jóvenes, con estudiantes universitarios, especialmente con estudiantes del área de periodismo, en donde invitamos a ese cambio, ¿no? Ese nuevo rol de las masculinidades, y que los hombres sepan también, ¿no?, que ellos son parte de ese cambio que debemos de dar como sociedad, que el ser hombre no nos tiene que llevar a ser violentos, ¿no?, a que veamos también esa importancia de promover desde el hogar ese cambio, que ser hombre, como mencionó la abogada, no necesariamente tengo que reprimir mis lágrimas o no poder hablar de lo que siento. Tenemos que llevar a los jóvenes, a los niños sobre todo, a esa posibilidad de una nueva masculinidad desde el amor, desde el respeto, que lleva pues agregado la prevención de las violencias, ¿no? Porque al final del camino la sociedad tiene que buscar ese sentido, ¿no?, de prevenir las violencias desde la primera infancia, desde una disciplina positiva, como decía la licenciada Migdonia, en donde esa disciplina positiva no es castigo, y tenemos que hacer esa diferenciación. Yo no voy a educar a mi hijo o a mi hija a través del castigo, simplemente estoy implementando medidas correctivas negativas que van a llevar a la psique de esta nueva persona a patrones en donde la violencia va a ser el generador principal y no va a haber un cambio, obviamente, sin una educación adecuada, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante agregarlo, esas nuevas masculinidades que nos lleven a ese cambio positivo. Sí, comisaria Selma Vázquez, ¿hay algún teléfono donde a nivel nacional las mujeres se puedan comunicar con la policía por denuncias? Sí, tenemos el número de emergencia, lo que es el 911, ¿verdad? Que es un número de emergencia a nivel nacional. Yo creo que con todo, y hay que decirle al director de la policía, deberían de tener un número para denuncias de mujeres, aparte del 911. Ya es una propuesta de las organizaciones de las mujeres. Sí. Ya la tenemos y se está trabajando anualmente en la temática. Eso a los jefes policiales, eso urge. ¿Quién lo tiene que aprobar? El Congreso, el presupuesto, y que de hecho esa fue una propuesta en la discusión del presupuesto recientemente aprobado, porque para eso se requiere un aumento presupuestario, y la solicitud es que el mismo fuera etiquetado, es decir, que el presupuesto aprobado fuera destinado exclusivamente para ese fin. En Honduras ya ha existido una línea especializada en la atención de denuncias por violencia hacia mujeres, adolescentes y niñas, y lo importante también de esto es que al tener este servicio especializado permite una formación a quienes están recibiendo esas denuncias para que el acompañamiento sea más efectivo. Así que congresistas, policía, estamos atentos. Licenciada Migdonia. El sonido. El micrófono, por favor, licenciada.
Sí. Dos cosas importantes en ese tema, perdón por el micrófono. Primero es que ya había una línea 114 para denuncias de violencia doméstica y violencia intrafamiliar, que eso tiene que reactivarse y la policía sabe que desde el programa de las Naciones Unidas y desde el proyecto Armas Pequeñas, Seguridad y Justicia se estableció, y eso hace mucho tiempo. Y obviamente sienta las bases. Segundo, lo que la última señora de Choluteca estableció. Miren, los niños cuando ven esa violencia doméstica o de pareja que ocurre en la familia, ahí en el interior de la familia, lo que van a hacer es reproducir ese comportamiento. Primero entre pares, entre iguales, en la escuela o con sus hermanas. Y después, a futuro, así van a ser agresores. Y esto tiene que ver que cuando educamos a los niños y a las niñas, unas para que se sometan, para que se mantenga el status quo, y otros para que sean los que dominan. Usted no llora, usted manda, usted no hace comida, usted no lava platos, porque eso es de mujeres. Entonces, les estamos enseñando a mandar, a controlar, a someter a otros. Y les estamos enseñando a negociar, porque eso es lo que no hemos aprendido las mujeres. Y ahí es donde está el patriarcado que de tanto nos quejamos y que hasta canciones se han hecho y todo pensado en una amiga nuestra, Rita Laura Segato, que ha hablado sobre la crisis y sobre cómo afecta el patriarcado a los hombres. El poder, sin duda, es un sistema de relaciones que se implementa en espacios de iguales. Y por lo tanto, ese espacio de iguales no es para las mujeres y por eso es que las someten. Y por eso es que esta y muchas mujeres se niegan a dejar que siga actuando. Luego, el segundo punto es el hecho del ciclo de la violencia. Muchas mujeres, si ustedes ven lo que ella nos contó, está en la etapa de luna de miel. Lo que pasa es que se le regresa. Ahorita está queriéndola conquistar de nuevo y por eso es que le lleva una porción de pollos, otros le llevan flores, le mandan canciones, le mandan mensajitos por WhatsApp, le mandan música por WhatsApp. Es decir, vuelven a enamorarlas, pero realmente ha pasado una etapa de tensión, ha pasado una etapa de crisis donde se incrementa la violencia, llegan a golpes, gritos y demás, y pasa como que no pasa nada aunque se denuncie. Y ahí hay otro tema, la denuncia. Muchas mujeres que se atreven a denunciar no siguen haciéndolo porque la autoridad no da seguimiento a muchos de estos casos. Le dieron medidas, pero no se están cumpliendo. Él está acercándose, él está llegando y ella lo ratificó. Eso se vuelve un problema porque entonces la pregunta es, la autoridad y la justicia y la reparación es efectiva. Y ahí se los dejo para que nuestros amigos puedan responder, porque es necesario avanzar para que la mujer no siga siendo víctima. 10 de 3 mujeres en el mundo son víctimas de violencia física y muchas veces de violencia psicológica y muchas veces de violencia sexual. Y en Honduras ni qué decir que la violencia sexual afecta en mayor proporción a mujeres, en un 89%, pero entre esas mujeres es a las niñas de 10 y 14 años, que es gravísimo porque es en la casa que las violan. Antes voy a la tío, está ahí don Wilmer Cardona. Don Wilmer, adelante, por favor. Muy buenos días, un placer saludarle. Realmente me interesa el tema porque a mí me pasó exactamente sufrir violencia doméstica. Soy un hombre de 34 años ya, pero cuando hace unos 20 años atrás, mi esposa, con la cual tengo 2 hijos, que ahora vive en Chicago, me acusó de violencia doméstica sin haber habido jamás violencia doméstica en mi casa. En 3.800.000 lempiras que me acusó. Llegaron a las autoridades, a la juzgado, y el juzgado no investigó absolutamente nada, sino que simplemente me sacaron de mi casa. Y luego, casa que yo ya tenía cuando yo me casé con ella, con la cual ahora tengo 2 hijas, que una es doctora. Ahora en día ya ni me hablan, no me hablan las muchachas. Tengo una de 15 años que no conozco ni la voz de ella, porque perdí mi casa, incluso los documentos los tengo a nombre mío todavía.
pero mi ex suegro se apoderó de mi casa, en la cual ahora iba a ir. Me peleó las prestaciones, el cual me las quitó. Yo fui una persona que traje estado social, y incluso ahí trabajé con su papá. Hicimos un proyecto allá en la finca también. Soy una persona bastante ecuánime, no soy una persona violenta, me considero que no soy violenta. Y me quitaron eso. Entonces, yo pude haber actuado por la mala fe de esta mujer a quitarle la vida, pero yo no soy ningún pica, ningún asesino, no tengo esos modales. Pero hay hombres que sí lo hacen, porque hay mujeres que realmente acusan de violencia doméstica al hombre, tal vez por quitarle sus cosas. Y eso de las autoridades de nuestro país no investigan. Allí en la Corte Suprema hay una barbaridad de juezas ahí, que la mayoría son mujeres, que no le permiten a uno ni darle las explicaciones. Y eso está llevando también a que asesinen a las mujeres. Y eso ustedes, como defensoras de las mujeres, deberían de poner coto a esa cuestión. Yo le he mandado algunos mensajes a la licenciada Magnolia y estas, porque a mí no me gusta que realmente traten mal a la mujer, porque mi madre es una mujer y tengo 2 hijas que son mujeres, y el día de mañana no me va a gustar que traten mal a mis hijas. Así que por lo tanto les deseo un feliz día. Feliz día. Gracias. Carla. Bien, primero enfatizar que violencia no se paga con violencia. Y cuando hablamos de seguridad jurídica, cuando hablamos de la importancia del fortalecimiento de un sistema de justicia, no podemos desconocer que la violencia en Honduras es generalizada. Honduras es uno de los países en el mundo con más homicidios, es decir, con más asesinatos hacia hombres y mujeres, pero ya hemos profundizado en el porqué de la importancia de esta particularidad. Por eso es también importante. ¿Cuál es el nombre del televidente que nos llamó? Por eso es importante, señor, que también como ciudadanía exijamos y demandemos una Corte Suprema de Justicia que sea a la altura de su posición, que exijamos que el presupuesto para la DPI, para el Ministerio Público, para los entes de investigación, de seguridad, de reparación y de justicia cumplan con su trabajo, sin, repito, desconocer que la violencia en Honduras es pues generalizada, pero la justicia, por otra parte, tiene que buscar la claridad de los hechos de manera que ésta pueda ser impartida lo más objetiva posible. Doctora, 3 preguntas. ¿Existe problemas mentales serios con las personas que matan mujeres? ¿Se debería incluir el patrón psicológico en las investigaciones que realizan las fuerzas del orden? ¿Cada caso de femicidio está aislado o tiene vínculos entre sí? Si yo digo que son problemas mentales, estoy justificando esa violencia, y claramente no. El agresor lo hace con alevosía, lo hace con esa ventaja que tiene, ¿no? Esa posibilidad de hacerlo porque tiene ese poder. Y lo mencionaban las compañeras y lo mencionábamos al inicio, es esa necesidad de imponer ese poder dentro del espacio doméstico o de cualquier espacio en donde la mujer está habitando, ¿no? Y esos patrones, obviamente, que vemos, no los vamos a ver como algo aislado, no, son procesos que se van dando, son situaciones que se van fortaleciendo especialmente por el grado de impunidad en el que vivimos como sociedad y en donde la mujer está siendo víctima de manera directa desde la infancia en estas situaciones, que obviamente viene arrasando con todos los espacios que ella pueda tener como un derecho de libertad, ¿no? De toma de decisiones, de ir a donde ella quiera. Entonces, básicamente el agresor es una persona capaz de reconocerlo, pero simplemente pues no está en la disposición de perder el poder ante esa situación en donde la mujer ha sido sometida muchas veces por años ante lo que él ha decidido como pareja, ¿verdad? Entonces vemos eso con una constancia enorme. Entonces, básicamente quiero también incluir que
nosotras como sociedad civil, como organizaciones, exigimos que el Estado también dé esa transparencia, ese apoyo directo, y las casas refugios para nosotras son fundamentales. Que se apruebe esa ley de casa refugio que está todavía en el Congreso Nacional, y que las mujeres pues todavía no han visualizado la posibilidad hasta el momento, y nosotras como organización medianamente estamos apoyadas. Tenemos Casa Refugio San Pedro Sula y Cortés Cerrado, y vemos que las estadísticas nos dicen que las mujeres en la zona norte están sufriendo enormemente esta violencia, no tienen a dónde recurrir muchas veces y cómo protegerse. Entonces vemos que esa ley de casa refugio también sería un enorme apoyo para que las mujeres puedan contar con esa seguridad fundamental, ¿no? Y sin darle la pauta, ¿no?, al agresor de justificar esa situación. Magdalena Moncada, Prados Universitarios. Magdalena, buenos días. Buenos días. Yo hago una denuncia de unos vecinos que tengo que son bolos. Todos los días están en un gran relajo. Cuando quiere ir a trabajar el muchacho, trabaja en el Hospital San Felipe, uno de ellos, el otro no trabaja, quiebran vidrios, quiebran las celosías, palabras oeces, amenazas a muerte. Ya los he denunciado, ya fui a la Kennedy, a la fiscalía ahí, me mandaron allá al juzgado de paz, estuve allá, he llamado a la posta de Prados, llamo al 911, me dicen en Prados que en el día ellos no pueden hacer nada, en el día ellos pueden hacer grandes relajos, mañana, tarde y noche, cuando quiera ir a trabajar ese muchacho va y cuando no, no. Y es un relajo, son unos gemelos horribles. Ya se les ha puesto demanda y en el juzgado de paz de la Granja no nos han hecho nada. Es un relajo de ellos, que una borrachera, quebrando vidrios en medio de la calle. Ya se les puso denuncia en la alcaldía, nunca se presentaron, mandaron la nota para la posta de Suyapa. El agente clase 1 me dio un número, de ahí nunca me volvió a contestar. Aquí en Prados Universitarios tampoco. Uno está a la deriva con esos muchachos, tirando vidrios y todo. Es un desastre. Gracias, Magdalena. Comisaria. Sí, más que todo decirle a la señora, yo ya tomé nota, igual voy a hacer énfasis en comunicarme con el jefe metropolitano de la Kennedy y vamos a tratar de poderle apoyar en cuanto a eso, y pues habría que verificar en los juzgados de la Granja, dice que nunca le resolvieron, habría que verificar también porque ya es un caso que pasa ya, sí, la Policía Nacional puede hacer su trabajo en el área preventiva, que es ir, verificar, ¿verdad? Y tratar de que no llegue a una violencia más, pero también falta la parte fundamental del juzgado. Cuando estas personas de repente no se presentó, pues ahí habría que hacer el otro trabajo que lo tiene que hacer lo que es el juez o jueza que lleva pues el caso con la señora y las personas. Y en lo que cabe la Policía Nacional, pues yo voy a estar pendiente en poder hablar con el jefe de la zona para que pueda apoyarle en ese sentido. Migdonia, para las estadísticas, ¿se debería incluir los femicidios en las acciones que realiza la fuerza pública en operativos contra maras y pandillas? ¿Las maras y pandillas están involucradas en femicidios? ¿Estarían relacionadas las muertes violentas de mujeres con las actividades del narcotráfico o la mayoría sería por sus parejas? Para responder, sí se debería incluir una estrategia para tratar de reducir e investigar los femicidios que ocurren en cada una de las ciudades. Por ejemplo, el movimiento de mujeres de La Ceiba, la red de mujeres de La Ceiba, ha solicitado al ministro de Seguridad que se implemente una unidad de muerte violenta, de investigación sobre muerte violenta de mujeres y femicidios en La Ceiba, que funcione para los departamentos de Atlántida, gracias a Dios, e Islas de la Bahía. Y así él lo ha dicho que es una estrategia que van a implementar para Choluteca, para Olancho, para El Paraíso, porque son los lugares donde también más violencia contra las mujeres y femicidios se dan. Cuando la gente dice
que las mujeres las matan porque están involucradas en actividades delictivas. En los datos que el Observatorio Nacional de la Violencia ha establecido, la respuesta contundente es no. Las mujeres son víctimas de todos esos grupos criminales organizados, de la criminalidad organizada. Las matan por ser mujeres. En promedio, entre 5 a 10 casos son los que vemos anualmente de mujeres que tenían indicios o que presentaban evidencias de que estaban involucradas en algún tipo, pero 10 es el 3% más o menos de 300. Y eso es lo que intentamos siempre justificar. Las mujeres pierden la vida y son asesinadas por femicidas, por hombres que creen tener el derecho de matarlas, de que ellos creen que se vale quitarle la vida a una mujer. Y lo peor de esto es que lo hacen con odio, desprecio y ensañamiento. Las quemaduras, los golpes, la violencia sexual, las lesiones, las múltiples lesiones que se dan en el cuerpo de las mujeres evidencian ese odio y desprecio. Por eso es que hay que ser contundente esto. En Honduras es un país femicida. Son los hombres en su condición de pareja, expareja o pretendientes o enamorados de ojos, como decimos, son los que le quitan la vida. Por eso es que el gran porcentaje son femicidios. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Es que van a seguir ocurriendo. Y quiero citar el caso de la señora que habló de Choluteca. Cuando ese hombre dice que ya mató a una mujer, debería ser investigado. Y si ya ella, la esposa actual, interpuso la denuncia, la autoridad debe hacer que se cumpla esa denuncia, porque lo mismo pasa en muchos de los casos. Cuando la gente, y especialmente las mujeres, denuncian y no pasa nada, entonces lo que está mandando es que ya no lo va a volver a hacer porque de nada sirve ir a pagar 100 lempiras de taxi o de bus a un lugar que no les va a responder. Y lo otro es que el mensaje que les manda a los agresores es que pueden seguir haciéndolo porque el peso de la ley no les va a llegar y por lo tanto se vuelve impune. ¿Impune desde qué? No lo denuncian, impune desde que cuando se denuncia no se judicializan los procesos. Por eso es que es importante, en esas 7,000 muertes violentas de mujeres que han ocurrido desde el 2005, ¿cuántos se han judicializado? Bien pocos. Por ejemplo, en el año 2019, 401 casos ocurrieron. ¿Cuántos se llegaron a una sentencia? 22. Por eso es que se da cuenta de ese gran porcentaje de impunidad. 95% de impunidad es lo que va. Y no es que matan más mujeres. Es que el grado de saña, de odio y desprecio en el cuerpo de las mujeres evidencia ese país femicida que somos, porque somos en Latinoamérica uno de los principales países homicidas, pero también femicidas. Por eso es que es importante que la autoridad responda, por eso es que es importante que la autoridad investigue y judicializa. Y como ya dicen ustedes, en la nueva Corte Suprema de Justicia, esperamos que las mujeres que van a quedar como magistradas se comprometan con la vida y con la integridad física de las mujeres, porque ni a ellas ni a nosotras nos puede seguir ocurriendo, porque la violencia contra las mujeres no tiene nada que ver primero con la educación. Igualito, miren, una docente, un estudiante, bueno, ya van 2 estudiantes, 2 garífunas, no, ni siquiera con el grupo étnico o afrodescendiente que es, ni con el dinero que tienen, ya van 3 comerciantes que le están quitando la vida. Es decir, lo que impera es el hecho de que es mujer y es violencia de género la que está ejerciendo. Sí, hace una semana se reportó la captura de una mujer acusada de pertenecer a maras y pandillas, a estructuras delictivas. Comisaria, dígame, ¿el que las mujeres se involucren en esas actividades ilegales incrementa la posibilidad de femicidios? Hay un porcentaje bastante alto que sí, ¿verdad? Y si bien es cierto, tenemos un gran porcentaje de mujeres que andan en lo que es, pues, narcomenudeo, ¿verdad? Algunas porque puede ser por razón voluntaria, otras porque de repente también viven en zonas donde posiblemente son amenazadas, ¿verdad? Y hay un gran alto porcentaje en cuanto de repente que el no cumplimiento de, por decir así, de un trabajo en esta organización, pues posiblemente pueda traer lo que es y lleve pues una consecuencia fatal en una mujer,
¿verdad? Pero sí también como Policía Nacional nosotros trabajamos anuentemente, incluso desde la perspectiva de lo que son las mesas de seguridad ciudadana, ¿verdad? En cada comunidad, en cada barrio, uno puede conocer, ¿verdad?, cierta problemática que se está trabajando, por decir así, con las organizaciones criminales, y uno va tratando de conocer y tratando de ver la forma de cómo minimizar la violencia en estos sectores. Una, que las mujeres de repente no sean desplazadas de su área de donde viven, ¿verdad? Y otra cuestión es que de repente puede ser que una mujer sea amenazada, pero no tiene esa voluntad de denunciar. Una, porque de repente no tiene la información adecuada. Otra puede ser que por temor, ¿verdad? De igual forma, considero yo que este círculo depende única y exclusivamente de la familia. ¿Por qué? En familia los miramos todos los días, desde la mañana, desde el buenos días. Si uno orienta a sus hijos e hijas en casa, desde la mañana, desde donde esté, porque ahora no hay excusa de que un padre no le diga buenos días ni no le dé una orientación a un hijo. Tenemos una comunicación activa, tenemos la tecnología, que antes pues los daba mayor problema, ahora los acerca mucho más. Entonces, la familia es un pilar fundamental. Los padres, los hermanos, los hijos, ¿verdad? Somos un pilar fundamental. Yo también dependo de una familia y yo todos los días en la mañanita, yo llamo a mis hijos, los oriento qué deben hacer y qué no deben de hacer para la escuela, universidad. Lo mismo con mis hermanos. Yo tengo hermanos que de repente son mucho mayores que mí, pero en el área de seguridad de repente no tienen los conocimientos básicos ni necesarios. Entonces, cada uno de nosotros como ciudadanos, como padre, como hermano, como sobrino, como tío, somos un pilar fundamental para lo que es el asesoramiento, para lo que es el acompañamiento y para lo que es brindarle información a cada uno de nuestros parientes, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros donde estemos trabajando, porque si bien es cierto, la temática de violencia es un tema social, lo vivimos en todo lado, en casa, en el trabajo, en el bus, o donde andemos vivimos el problema de violencia. Es una temática bastante compleja en la cual pues cada uno de nosotros debemos de aportar nuestro granito de arena para la socialización, empezando de casa. Si tenemos hombres y mujeres en casa, debemos de aprender a socializar y a empoderar a esos hombres en la temática de género, a que esa violencia se termine ahí, porque la violencia algunas veces comienza de casa. Dicen que el trabajo exclusivo de los hombres, no. Todo el trabajo de casa, tanto barrer y trapear, puede ser de hombres y mujeres, como el de, por decir así, el de manejar, no solo exclusivamente de varón, también es de mujer. Entonces, la mujer en lo que va transcurriendo la vida se va involucrando en muchos roles importantes, porque algunas veces no todas las mujeres ahora son sumisas. La mujer quiere aprender a manejar, la mujer quiere aprender a disparar, la mujer quiere aprender a todo, lo que un hombre igual lo hace. Entonces, eso de que la va encaminando a esos roles, de repente puede ser que caiga en un ciclo de violencia, pero es ahí donde necesitamos ese empoderamiento, donde necesitamos ese asesoramiento para que estas personas pues puedan entender y no caer en un ciclo así de violencia, porque de repente muchas mujeres, y la violencia no solo es a estratos bajos, también lo tenemos a estratos grandes, también tenemos magistradas y tenemos muchas personas de alta que también sufren violencia y que no la denuncian porque de repente pertenecen a una sociedad alta, pero sí las tenemos. Entonces la violencia es una problemática social en la cual debemos trabajar cada uno de nosotros como ciudadanos. Gracias a la comisaria Selma Vázquez por su participación esta mañana. Es la jefe de la Unidad de Género de la Policía Nacional. ¿Conclusiones, doctora Dilcia? Quiero agregar algo que decía la comisionada y que muchas veces no tomamos en cuenta. Muchas familias huyen con sus hijas e hijos porque los quieren captar las maras y a raíz de eso huyen. Niñas que han sido secuestradas y han tenido que hacer un proceso de liberación por parte de la familia. Generalmente la familia se ha encargado de hacer ese proceso porque
que la policía vaya les da miedo ya a las represalias, ¿no? Entonces tenemos casos que hemos atendido en donde niñas han sido secuestradas por las maras y han tocado a la familia huir desde su espacio, de su casa y buscar dónde protegerse. Entonces vemos que eso va más allá, ¿no? Vemos que es una situación que lastimosamente nos lleva a tomar medidas como padres, que sí es cierto, es importante ese apoyo, esa formación a nivel interno, familiar, pero también ver ese trasfondo, ¿no? Que la violencia está masificada en nuestro país y que muchas veces no se encuentra una opción. Buscamos como organización la prevención de la violencia y queremos que todas las organizaciones y las personas de sociedad civil se den cuenta que hay espacios para apoyar mujer, niñez, ¿verdad? Juventud sobre todo, que está en esta situación de tanta vulneración como es los femicidios o intentos de femicidios a toda escala. Gracias, la doctora Dilcia Sánchez. Doña licenciada Migdonia. Creo que una de las cosas importantes que tiene que entender la gente es que muchas veces incluso la autoridad quiere culpabilizar a la víctima, porque es una forma de no llevar respuestas a la gente. El hecho de que las mujeres sí sabemos que están involucradas en sicariato, ¿qué proporción? Ni es el 0.0%. Mujeres que están privadas de libertad en las cárceles porque los hombres las obligaron a llevar en su vagina o en sus carteras droga para entrar a las cárceles. Y eso significa, como ya lo dijeron, que muchas veces se involucran no por voluntad, sino porque son reclutadas, por temor, porque están siendo obligadas en muchos barrios que están controlados por grupos criminales, maras y pandillas, bandas delincuenciales o el narcotráfico, que se vale de estas mujeres para seguir desarrollando su acción criminal. Por eso es que no se vale culpabilizar a la víctima. Y cuando decimos, sí, muchas mujeres, ¿cuántas han capturado? Veamos las proporciones, porque eso es importante en la ciencia, saber los porcentajes en que está ocurriendo el fenómeno, porque de acuerdo a eso se pone un punto para desarrollar una estrategia. Y eso es importante, que las mujeres aprendan a decir no a la violencia. Ni una más puede seguir perdiendo la vida precisamente porque nos convertimos en un estado femicida. Y muchas gracias por la invitación. Gracias, licenciada Migdonia. Ahí está, cerramos con la abogada Carla Medal. Abogada. Gracias, licenciado Raúl, por el espacio. Primero, Estado hondureño urge la implementación de políticas públicas encaminadas orientadas en el fortalecimiento de la seguridad, la reparación y la impartición de la justicia. También es preciso reconocer el trabajo de la cooperación y de las organizaciones de mujeres organizadas. Mucho se ha hablado de la falta de capacidad del Estado y de algunas instituciones, y en muchos casos hay vidas que son salvadas por el trabajo que las organizaciones de sociedad civil están haciendo. También reconocer que recientemente las congresistas de las diferentes bancadas en el Congreso Nacional aprobaron el incremento presupuestario para la promoción de una vida libre de violencia. Esto demuestra que las mujeres congresistas están dando escuela de cómo llegar a consensos y de cómo llegar a acuerdos en ese sentido. Finalmente, mujer hondureña, si usted está siendo víctima de violencia, indistintamente del tipo de violencia que ésta sea, busque ayuda. En este espacio se le han proporcionado números telefónicos, puede acudir a una posta policial, pero busque ayuda. Gracias, licenciado Raúl. Bien, gracias a mis invitadas, a ustedes Gracias, licenciado, por dejarnos ingresar a sus hogares. No nos cambien, en un momento más variada programación de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Gracias, que tengan un buen viernes y un buen fin de semana. Gracias.